Fundamentalmente, donde subimos contenido permanentemente, y si no, en las demás con una variación, puede ser un uno, puede ser un guión o algo, pero si buscas Marvel Podcast, seguro que nos vas a encontrar. Dicho esto, amigos, nos vamos al segundo bloque de podcast cinematográfico de Marvel. Come on, let's get the Civil War. I'm in the right, but the cap is wrong. So call the car to sign my name. But the cap refused, he can't be tamed. And I declined to kill my old crew, but he was my bro. He was used and abused with a secret code. Baby, we need a paper in the jack, the civilians die. We just ain't stop. I will not kill my friend and I refuse to say. We just ain't cap. Now our team is torn and broke. I'll get captain in the stroke. Chill out, everybody calm down. I'll make a stew and I'll flip those frowns. She killed innocent folks like a careless bitch, but I've got a crush on the Scarlet Witch. It's time to decide for this thrill ride. Let's choose our team. Ant-Man's on my side. You've got Pete. Panther's here. Don't run, robot bitch, and fight your peers. Baby, we need to be put in the jack. The civilians die. We just ain't stop. I will not kill my friend and I refuse. Bueno, estábamos hablando de dónde conseguir los cómics y Lucas, tenemos un nuevo amigo que te has hecho, que nos hemos hecho, un nuevo que acompaña este podcast a partir de este programa que va a acompañar el club de lectura fundamentalmente. Estuviste de visita en la comiquería Sector 2814, ¿verdad, Lucas? Exactamente, estuve con Germán de Sector 2814. Le mandamos un abrazo enorme. Copado mal. Llegué, dije, vengo de PCM, el chavo me dio la mano. Prácticamente faltó que me invite a tomar un café, pero nos sentamos, le hice una entrevista que la pueden ver en nuestro Instagram TV. Nada, bueno, estuvimos hablando largo y tendido, parte que no salió de la entrevista, obviamente. Espectacular el lugar, ¿no, Lucas? Bueno, y con respecto a lo que es el lugar, es hermoso, tiene cómics de todo. No solo de Marvel, obviamente, tiene de DC, tiene cómics independientes, tiene una vitrina donde hay cómics viejísimos, así que a partir de esta emisión va a ser un auspiciante más. Sector 2814 en Suipacha 892, esquina Paraguay. Vamos a ver, tan buena onda pegamos con Germán, que Germán dijo que cada uno que vaya a la comiquería y menciona que viene de parte del podcast de PCM, el podcast cinematográfico de Marvel, tiene un 15% de descuento. Así que ya saben. No es poco, ¿eh? No, es muchísimo. No es poco, es y muchísimo. Se quedan hablando con él, además, que es alguien que sabe muchísimo. Y tenemos otra sorpresa, pero no la voy a decir ahora, la voy a decir al final del programa, así que esténse atentos a todo el podcast, porque va a tener que ver con lo que hablemos en el medio del podcast, y al final te cuento la segunda sorpresa que viene de la mano del Sector 2814. Perfecto, así que oyentes de Sector 2814 que estén por Capital, en sus alrededores, o que vengan de visita a la ciudad de Buenos Aires, van a la comiquería Sector 2814, ubicado en Suipacha, al 892 y 892. Chapean ahí con el nombre del podcast y le hacen un 15% de descuento en lo que quieran comprar. Y la verdad que esta semana probablemente me voy a dar una vuelta y me voy a hacer pasar por oyente para llevarme algo con descuento. Ideal para el Día del Niño, si ojo que sí, ideal para el Día del Niño. También, sí, fundamental para el Día del Niño. Bueno, Pablo, ¿cómo te acercaste a los cómics de Marvel? Bueno, yo había visto, lo único que conocía, la verdad, era el Hombre Araña. De Marvel era lo único, de Bien. chico, muy chico. Me gusta que le digas Hombre Araña, porque nos dejan claro de qué época Claro. somos, digamos, cuando Spider-Man era el Hombre Araña, sí. Bueno, ese era cuando Marvel editaba acá en Argentina. Yo me enteré por un vecino que tenía una historieta, ¿viste? Ahí está, historieta también Sí. en lugar de cómic. Historieta, exactamente, no existía la palabra Claro, cómic. no, ni idea. Bueno, la cosa es que yo me hice amigo de este chico y un día viene y me dice, mira, tengo una revista. Y claro, me la trajo, me empezó a leer y no,
hay historias del Hombre Araña en revista, en formato revista. Yo pensé que solamente estaban, Claro. que existía ese Hombre Araña con traje rojo azul, solamente la araña pegada en el pecho, sin las telarañas dibujadas. Claro. Bueno, entonces a partir de ahí empecé a leer de a poco. Primero cuando era muy chico, pidiéndole a mis viejos. Después, cuando ya fui un poco más grande, alrededor de los 14, 15, empezaba a juntar latas en la calle, latas de aluminio. Las Ok. vendía en los lugares donde compran materiales reciclables. Y ahí compraba revistas, me empecé a juntar la gran mayoría en esa época. Y después, bueno, puntualmente con Civil War, yo fue el primer evento que leí, porque desde esa época no leí más. Después, 14, 15, 16 años, dejé de leer y empecé a leer Civil War. Después ya a los 20 y pico, y fue el primer evento que leí completo, 122 números. Bien. ¿Tenés cómic físico en tu casa? Sí, tengo algunos sueltos por ahí. Más que nada los tengo en formato digital. Bien. ¿Flavio? Bueno, sí, más o menos parecido. Yo me acerqué al mundo del cómic sin entender bien qué era, a través de los dibujitos cuando veía de chico, la Liga de la Justicia, que veía los dibujitos de Batman, del Hombre Araña. Y... No se puede pronunciar Batman acá, ¿eh? perdón, propiedad de... Nada, sí. Es propiedad de otra compañía. Y bueno, eso me fue acercando. Siempre me interesó el mundo de los superhéroes, a acercarme, hasta que un día, pasando por un kiosco, vi, y me acuerdo patente cuál fue el primer cómic que me compré, que se lo mangué a mi abuela, un tomo de Capitán América contra Red Skull. Era un autoconclusivo que era cortito. La verdad que después, pensando en la historia, era bastante sonsa la historia, pero fue el primero y dije, wow, esto es... Aparecía Nick Fury, aparecían otros agentes de S.H.I.E.L.D. Yo dije, no, esto es mucho más interesante y mucho más profundo de lo que me imaginaba. Después de preadolescente, puber, como decía Pablo, con las moneditas que juntaba, compraba cómics a un lugar donde vendía usados, compraba, leía, la semana siguiente los devolvía, compraba otros, y así un tiempo. Después un tiempo me desconecté durante la adolescencia, y después, ya un poco más de grande, empecé a acercarme de nuevo cuando tuve más acceso a lo que es el cómic digital, y decir, bueno, a ver, me interesó tal historia, quiero verla desde el principio. Y porque bueno, acá, por lo menos acá en Argentina, es a veces difícil llegar a encontrar una continuidad en una comiquería de toda la historia, excepto en sector 2814. Entonces, ahí que ya con la era digital me acerqué mucho más, profundicé mucho más. Y bueno, y con el evento que vamos a hablar hoy en particular, Civil War, es un evento que cambió todo, y la verdad que fue muy jugado tomarlo así. Yo la verdad que cuando conocí Civil War ya había terminado, porque lo escuché de alguna entrevista, de algo de la televisión, y dije, no, pero ¿cómo para? Peleados entre ellos, bueno, nada, no quiero adelantar. Y la verdad que ese fue el punto de quiebre donde dije, bueno, sí, ya está. Esto es un universo mucho más intenso y más profundo de lo que pensaba, y fue un antes y un después para mí, para leer cómics. Muy bien. Lucas, más o menos nosotros ya lo hemos contado en algunas yo ya ocasiones, pero un breve lo he repaso contado, más o menos. Yo sé que me lo preguntás para no dejarme para que no atrás te con sientas esto. mal. Sí. Yo me recuerdo de haber tenido, sí, también de ese, creo que empecé también, me acuerdo haber tenido algún Linterna Verde. Yo también era mucho más del manga también, te lo voy a admitir ahora acá, era mucho de Dragon Ball. Bueno, expulsado. Pero sí, no, he tenido. Y Civil War, cuando entendí lo que era Civil War, que ya había comenzado, empecé a comprarme de todos lados, o sea, porque salía de Spider-Man, salía de Iron Man, salía de Punisher, salían de todos. Entonces trataba de juntar todos. Iba a una comiquería muy, muy conocida que está por Tribunales, por la zona de Tribunales, y ni bien veía uno que no tenía, lo compraba, no me importaba si era un tomo o 3 tomos más adelante del que tenía, no importa, lo compraba porque quería juntar todos de Civil War, porque la historia me partió la cabeza. No sé si lo recordarás, pero yo leí Civil War adelante tuyo. ¿Adelante mío? ¿Cuándo? Cuando trabajábamos juntos en ese lugar que por contrato y por amenaza de muerte no podemos mencionar, cuando nos ¿En serio? conocimos, sí, un famoso diario argentino
publicaba los fascículos todos los domingos de Civil War. Y es el Civil War que tengo yo. Y bueno, y esto es muy triste, pero nosotros trabajamos juntos incluso los domingos. Y ahí yo leía y hablábamos de lo que yo terminaba. Hacíamos nuestro club de lectura. Yo leía y hablábamos sobre lo que yo terminaba de leer. Mirá vos, no recuerdo esto. Qué lindo que lo recuerdes tan vivamente. Sí, fue Yo, la parte verdad, de no me nuestras acuerdo. primeras conversaciones. Sí, empezamos Bueno. hablando de Iron Man, obviamente, seguro. Dicho esto, yo no había dicho, en el guión todavía no decíamos que ahí íbamos a leer Civil War, pero bueno, como está en el título del podcast, vamos a leer Civil War. Nos pareció un buen evento. Y ahora que hablamos esto, que no habíamos hablado previamente, Pablo, Flavio, Lucas, me parece incluso todavía más interesante porque para todos parece que nos marcó Civil War, que fue algo que nos rompió la cabeza. O sea que está buenísimo que tal vez alguna persona que escucha el podcast la está leyendo por primera vez y esperemos le rompa la cabeza mucho más que lo que fue la película, ¿verdad? Sin entrar todavía en comparaciones. No, por favor, yo estaba esperando a que digas, vamos a hablar de la película también para... Sí, pero al final, luego de Obviamente. hablar un poco del No, cómic. porque ahí quiero un minuto de furia prácticamente para hablar de un poquito de la película. Igual ya lo tuvimos cuando hablamos de Civil War, me parece. Sí, pero bueno, va a volver a salir. Civil War, un evento sin comparaciones de Marvel que reunió a todos los superhéroes, o no, eso lo vamos a ver ahora en el desarrollo de los programas. ¿Alguien quiere decir algo sobre los autores de Civil War, sobre los artistas que trabajaron en este proyecto, en esta idea? Yo podría hacer un resumen chiquitito. Si quieren, les Dale. leo así por arriba. Sí. Bueno, arranco con Mark Miller. Mark Miller. ¿Qué sabemos de el Mark Miller? autor. ¿Qué escribió? ¿Qué hizo? Hizo, la verdad es muy productivo el tipo este, ¿eh? Hizo un montón de cosas. Bueno, Mark Miller es un joven escocés. Él se empezó a dedicar a los cómics porque conoció a Alan Moore en una sesión de firmas de historietas, de unas revistas, ¿viste? Terminó de estudiar. Nada más ni nada menos que Alan Moore. Sí, con Alan Moore, sí. Por lo que estuve leyendo, Alan Moore tuvo mucha influencia en la vida de Mark Miller. Bueno, conoció a Alan Moore Bien. ahí en la sesión de firmas de revistas de él, terminó de estudiar y se puso a escribir profesionalmente. Andaba ajustado económicamente el muchacho. A fines de los 80 Bien. consiguió su primer trabajo en una editorial llamada Trident Comics, que quedan inconclusos sus trabajos, porque en 1991 quiebra. En 1994 comenzó a escribir en DC, en la serie regular de Swamp Thing, en La Cosa del Pantano. Bien. Después, los primeros 4 números los escribe con un amigo que por ahí conocemos, Grant Morrison. Escribió también algunos números de Superman. Escribió en la serie regular de Flash y Justice League. Pero a la vez escribía en Vampirella y en Marvel. En Marvel escribía en una serie que se llamó Skrull Kill Crew. No sé si la conocen. Yo la verdad no la conocía. Sí. Yo no la conozco. Sí, es una serie muy cortita, son pocos números, Sí, son pocos números. que viene en un evento que empezó antes que Civil War y terminó mucho después, y es imperdible. Un resumen, unos tipos se comen un Skrull que se convirtió en vaca, que no se acordaba que era un Skrull, y adquieren poderes de Sensacional. Skrull, y empiezan a matar a Me Skrull encantó. por haberse comido la carne de una vaca Skrull. Es un delirio tremendo, pero es muy interesante. Empezamos con la falopa. se llama eso. Sí, sí, sí. Bueno, en 2002 hizo Superman Red Son. Esa es una muy buena, la conozco, la leí. Buenísima. Es muy buena, sí. Para quienes no la conocen, es una hipótesis de qué hubiera pasado si Superman hubiera caído en la Unión Soviética en vez de en Kansas. Atención porque se va a hacer algo con eso en un futuro, Ojo. Ah, mira. Está planeando hacerlo por el cine, llevarlo al cine. Uy, qué bueno. Bueno, y en este momento tengo que destacar y recomendar la lectura de se me fue el nombre, Kryptonita de Leo Yola, que es el Superman que cae acá en La Matanza. Muy buena adaptación. Vi la película, sí, es muy buena. Muy buena. Yo la muy película buena. sabes que no la vi, la tengo que ver, la novela es maravillosa. Leo Yola, recomiendo Leo Yola que lean hasta, no sé, la lista del supermercado de Leo Yola, porque es el mejor autor argentino del momento, sin dudas. Perdón, Pablo, sigue. No, está todo dentro de lo mismo. Bueno, en el año 2000
arranca a ser The Authority. Es una serie